La influencia pagana en la teología cristiana. La moral revelada en los evangelios, todas las cosas que queréis que los hombres hagan con nosotros, así también hacen nosotros con ellos. Mateo 7:12. Es perfectamente aceptable ante el Creador, pues refleja la moral revelada por Dios a su siervo Moisés, pero desafortunadamente esta está contaminado con ideas paganas, ideas ajenas a la revelación mosaica. Estas ideas no solamente hacen que el hombre quite su mirada del Eterno, el Dios de Israel, sino que en adición descuide su obediencia a la orden de su ley, es decir, en los 10 mandamientos. Como dato curioso, note que la diferencia en la Biblia hebrea, el nombre de Dios el Eterno no aparece escrito en el Nuevo Testamento. El mismo fenómeno ocurre también en el Corán. Una de estas ideas paganas, posiblemente tomada de la mitología de la religión de la India, es que Jesús fue engendrado por el mismo Creador, de suerte que siendo el Hijo de Dios no heredó pecado alguno. Estos últimos alegadamente capacitó al Nazareno para hacer el sacrificio expiatorio por toda la humanidad, y siendo Jesús el santo Hijo de Dios que habría de redimir al mundo con su sangre, entonces Jesús merece toda la gloria y el honor, siendo la fe en su condición de Hijo de Dios el fundamento asimismo de la teología cristiana, como está escrito. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo, Jesús, también te digo, sobre esta roca, la confesión de que Jesús es el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Mateo 16 al 18. ¿Cuál es el problema con la postura que Jesús es el Santo, el Hijo de Dios que trae salvación al mundo? Pues que la idea es tan extraviada que tanto los espíritus inmundos como los demonios se presentan de voluntarios a fin de proclamarle a los cuatro vientos, como está escrito. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, gritó, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Marcos 1:23 al 24. Los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces, gritaban, diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Marcos 3:11. Y clamando a gran voz, gritando, dijo el espíritu inmundo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Marcos 5:7. También solían demonios de muchos, dando voces, gritando, diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Lucas 4:41. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Adivinando esta, siguiendo a Pablo, a nosotros daba voces, gritaba, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino a la salvación. Hechos 16 al 17. Así vemos que el Nuevo Testamento confirma que tanto los espíritus inmundos como los demonios apoyan la teología cristiana que postula que Jesús es el Santo, el Hijo de Dios que trae salvación al mundo. Pero si esto es así, entonces tenemos que concluir que la teología cristiana es falsa, pues Jesús es citado diciendo que no había verdad alguna en Satanás y sus secuaces, como está escrito: el Satanás y sus secuaces ha sido homicidas desde el principio y no permaneció en verdad, porque no hay verdad en él. Juan 8:44. Al otro lado, si lo que los demonios decían acerca de Jesús eran en efecto cierto, y Jesús era en realidad el Hijo de Dios, entonces Jesús mintió al decir no había verdad en Satanás. Pero si Jesús mintió, entonces Jesús no le pudo haber sido Dios, pues Dios no es hombre para que mienta. Números 23:19. Y si Jesús no era Dios, entonces la teología cristiana es mentira, pues alega que Jesús y el Padre uno son. Juan 10:30. Pero si la teología cristiana es mentira, entonces es de Satanás, pues según el mismo Jesús, Satanás es el padre de todas las mentiras. Juan 8:44. Y en adición a Jesús mintió, entonces significa que Jesús tenía defecto. Pero si Jesús tenía defecto, entonces no
calificaba para hacer el sacrificio expiatorio por los pecados del mundo, pues este sacrificio tenía que ser sin defecto, como está escrito, para que sea aceptado, ofreceréis muchos sin defecto entre el ganado vacuno y entre los corderos o entre las cabras. Levítico 22:19. El peligro de creer en un Mesías humano, independientemente de quien practique judío-cristianismo, la ciega pleitesía a un redentor humano, sin importar si nos referimos a la religión política, socioeconómicas o espiritual, conduce invariablemente a la inmoralidad de la idolatría, es decir, el culto a la personalidad de la criatura en vez de del Creador. Es que la idea de un Mesías humano puede inducirnos al grave error de poner nuestra fe en nuestra esperanza en el hombre, un ser mortal infinito, en vez de en el Creador, un ser inmortal infinito. La realidad es que ningún ser humano puede dar redención, solo el Creador redime, como está escrito: no temas, gusano de Jacob, o nosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice el Eterno, el Santo de Israel, tu Redentor. Amén.